Bueno, bienvenidos a un nuevo directito. Hoy vamos a estar reaccionando a Genshin Impact. A ver. Bienvenidos a un nuevo directito. Hoy vamos a estar reaccionando a Genshin Impact. A ver. Perfecto. Bienvenidos a un nuevo directo. Espérate. Se estaba escuchando doble más que seguro. Ahora sí que lo silencié todo. ¿Cómo andan? Ya algunos habrán visto ya el directo. Yo estoy hypeado, lo tengo pausado porque ya arrancó, pero bueno. Vamos a ir preparándonos para arrancar. Qué ganitas tengo. Tengo ya ganas. Así que bueno, a ver. Acá tengo todo. Hola Sakia, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? A ver. Vamos a cambiar. Voy a cambiar acá la pantalla. Ahí está, ahí se ve la pantalla. Ahí me veo yo. Perfecto. Por las dudas, le robé el setup a mi hermano. Gracias al setup de mi hermano puedo hacer esto, así reaccionar. Todo es de mi hermano. Así que tanto el programa, la computadora, todo esto es el setup de mi hermano. Así que bueno, y allá está uno de mis hermanitos. Así que bueno, ahora vamos a ponerle play que tengo una gana. Para que abrimos acá. Acá está. Me levanté en la madrugada para ver el directo. Bien, perfecto. Que no voy a verte tan temprano. Hombre, ojo que antiguamente los directos los hacía a esta hora. Los que están del principio eh, sabrán que yo al principio los hacía a esta hora temprano. Después pude hacerlos más tarde. Así que bueno, ya lo tengo en español, calidad alta. Vamos a darle que ya no aguanto, vamos. Greetings and welcome to the Genshin Impact version 2.7 special program. I'm your host, Zach Aguilar, voice of Ether, and today I'm joined by Max Middleman, voice of the Arataki gang's one and only leader supreme, Arataki Ito. And me, I'm Laura Post, and I voice Yelan. Yelan. So, wait, that's it? Well, Yelan's a woman of mystery, so let's keep it simple before we get to officially introduce her. Oh, right, yeah, gotcha. And, judging from the lovely image we have here, there'll be lots of other characters also making appearances this time around, so I'm sure it's gonna be quite the party. Yeah, for sure. And travelers will definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all delve into the chasm. Se escucha muy baja tu voz. Ok, ahí le bajo un poco al directo. Ahí. Es que creo que no tengo forma de subir más el micrófono. Creo que no. Escritorio, audio del escritorio. Hoy para qué empieza. No le voy a tocar mucho porque ese, no sé, por la duda de él. Mi padre está en un cargo como I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Oh, Yelan se viene. What? Gotcha. Busted. Here comes the catch. Maybe I should make better use of my time. Uy, tenía que ser de espada, es que es muy ninja. Necesito movimiento ninja. Piola. Cookie está muy piola también, Ganas de Cookie también. No. ¿Me van a mostrar lo que pasó con los Yaska? No way. Was that who I think it was? Something's not right.
¡Ojo! Leave now. Get out of there. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. A ver, ahí tenemos las primeras, el primer código de protogemas. Yo después lo voy a hacer después del directo porque no tengo la play acá, así que bueno, no tengo la página abierta acá, tengo que loguear la página, todo, tengo todo en mi computadora abierto, así que bueno, lo voy a después anotar y listo. Imaginé que sería el padre de Shelan, no, pero mira esa mamu. Kazuha pero me colega me pide Shelan, pero mira Ninja pero... A ver, Cookie me gustó mucho, ¿cómo se llama? Ahora vamos a ver bien cómo son las habilidades y la ulti de Shelan, pero me gustó, Yo que estaba en duda, me gustó mucho. Está piola, encima en un momento empezó a tirar ahí flechazos con las patas y todo. Bien, está piola, está piola. Ahora tengo mucha curiosidad de... ¿Y por qué Ito? ¿Simplemente porque tenía que poner a alguien en 5 estrellas o ahora nos van a revelar algo más? How dramatic was that? Yeah, for real. Wow. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Shelan, yo, Ito, los quiero, no sé por qué, pero tira, voy a llorar. Yo iré por Shelan a full, acá viene el protogema. Yo también voy a ir por Shelan, me gustó bastante. Igual ahora vamos a verla mejor, cuando se explique cómo funciona. Todo el mundo quiere curiosidad por ver los nuevos personajes y sus gachapones. Y eso, a ver cómo vienen los banners. En la primera fase, como se había dicho, en la primera fase Shelan y Xiao vienen juntos y en la segunda fase viene Ito. En la segunda parte no se hará que te regrese junto con su ayudante Cookie. Así que Cookie va a estar en el de Ito. No sé si voy a poder sacar a Cookie, porque no me voy a arriesgar a tirar al banner de Ito. Si saco a Shelan me puedo arriesgar. Si no saco a Shelan y pierdo el 50-50 y tengo el asegurado, capaz que esquipe a Ito por lo que venga en la 2.8. Y eso quiere decir que no puedo tirarle ni a Shelan. A Cookie, perdón. El arco, bueno, las armas saben que si no me tocan el permanente a mí mucho no me llaman. Fede, ¿te imaginas que yo tirando en busca de Cookie me salga Ito? Es que yo sé que si tiro aunque sea una single en ese banner me sale y me arruina todo. A ver Shelan. No, pega cargados de hidro. ¡Epa! Me encanta cómo pega con los... Bueno. Eso quería ver. ¿La elemental qué hace? Hace como un... ¿What? Ah, como que los ata todos con un hilo. Ay, me hace recordar un caballero zodiaco que usaba así como los hilos. No me acuerdo quién era. Espérate. ¿Se me bajó la calidad? ¿Por qué se ve medio como está en 1080? And I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back. Probablemente podría llegar a ser aliado, quién sabe. Está piola, me gusta, me gusta. Cool. Sabemos quién vendrá la foto. I la verdad es que no sé quién va a venir. Ahí sí me agarraste. Solo sé a Heisu, pero si es de 4 estrellas, después los otros son de Ru. Así que si viene Yoimiya, Ito esquipeado. Si no viene Yoimiya, adiós. Tiraría por Ito. Personajes. Of course. Yelan is the mysterious owner of the Genshin. Lo que me da curiosidad es cómo hacer reacciones con ella. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Tibet. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to guide the course of events, and then, poof, disappear before anyone's noticed.
Her activities have taken her across the other nations of Teyvat, and even to the Abyss. Alright, nice. So she also travels around Teyvat, like the Traveler. Wait, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our Traveler? Hey, the Traveler can be no dangerous. No la conozco. Well, Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. Okay. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like pero no la vimos en la... Esto es lo que iba, en los momentos importantes no estaba Yelan. Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't put it quite like that. Hola Fernando, ¿cómo anda? Ningguang isn't about rank, it's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait la verdad and que see. sí. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list, and that she's been keeping a close eye on them. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios and works to uncover the truth, then be sure to check out her story quest, Umbrabilis Orcus Chapter, dropping in version 2.7. Sweet. Es una misión legendaria. So now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it. Yelan wields a bow and manipulates a hydro vision, and in combat she's a hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. Los ataques básicos me encantan, como pega y revolea las patas, pero ahí va, pum, pam. The fray with powerful attacks. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower Lástima petal in que, the wind, digamos, but, cuánto cross her. She usaremos is a los ataques beast básicos. with that Al menos bow. que no sean como... Yo en Milla, los arqueros casi nunca usamos los ataques básicos. Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to Es una have lástima porque, por decreased ejemplo, de charge Yelan time. And once está charged, piola. she can fire a breakthrough barb that will deal AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Lingering Lifeline. La Tapping or elemental está holding piola. the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. When her rapid move ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state, based on the number of opponents marked. ¿Cuántos oponentes se podrá? ¿Se podrá So we todos? better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Her elemental burst, Depth Clarion Dice, deals AoE hydro damage and creates wondrous dice, which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. Okay. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Okay. Sounds like she could also fill a solid support role. Entonces too. sí podemos, sí Absolutely, funcionan los yeah. ataques básicos. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition Los for ataques 20 de Yelan hours. son muy lindos. Sí, la verdad que that están makes muy buenos. Of Pero course, según dice que even de after Yelan sharing puede all ser this meta y information, dudas con Yelan respecto a still has a Cookie. lot of Lo secrets. pasé como Tom. Travelers will have to spend more Es que lo time de with 4 Yelan on estrellas their está journey muy to learn jodido. more about Que her. lo saque. She'll Si ya de also por be sí los making 5 an estrellas que appearance in the new tienen que ser los Archon top, Quest interlude chapter mayoritariamente coming in quedan version ahí, 2.7. We'll quedan have more como details on en that la shortly, media. so don't miss it. Es jodido que ya los 4 estrellas salgan chetados. Yo los 4 estrellas ya no les tengo mucha fe. Second to Ito, of course. So let's see her in action. A ver. Igual el diseño de Cookie me gusta bastante. El hecho de que es ninja.
Ahora, ¿cómo terminó encima? Supuestamente, creo que no va a venir así. Me encanta que sea ahí, que al fin. Lo que queríamos ver de, de Sayu, pero no tuvimos. Qué piola. Igual lo de la patada no le recuerda a otro personaje, aunque igual... Ah, mirá. La espada que nosotros decíamos es esa ulti. Oh, that's a spicy trailer. A ver, está buena por el diseño del personaje, pero se nota que es 4 estrellas. And the mask, like she looks super capable. Me too. Yeah, La verdad, como quisiera hacer ese arco Shelan para que me use como quiera. La ninja peli verde, se ve OP. A mí el diseño me gusta mucho. Y yo hubiera preferido que en Inazuma salgan más personajes del estilo ninja. Creo que todo está Shinobu, can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang? Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous situations. With her help, the little wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of commission. Oh, I think I see who's really running things in the gang. So the real question here is, why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? Está enamorada de... What are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. No, I'm not exactly sure, but, you know, let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to no la culparíamos a Kuki. Who knows how long. So, you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yo quiero a las dos, pero Kuki va a estar en el banner de Ito. Voy a tener que esperar hasta saber que viene la 2.8. Eso dudar si era realmente adecuada para la... So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills. And it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Yeah, but Shinobu's had the chance Creo que to no hay meet many people ninguna. her studies, but because she Una sede. Yo pensé que me te refería a una región. Countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryou Commission. Wait, they know each other too? ¿Quién? And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, that. For some reason. Guys, I'm so excited. It's great. Okay, moving on. No one knows why. Moving on. Alright, if you're interested in learning more about Kuki Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you Sabía que Shinobu iba a tener su cita, yo lo dije porque es clásico. 5 estrellas, legendaria. 4 estrellas, cita. Lo bueno que la cita te dan un poco de cosas. A los que no las hicieron, bueno, pero yo que las jugué todas. Cuando no tiene nada que hacer, no viene mal la cita. La espada que tiene. No me había percatado. No es nueva. No esa, la otra. La que está usando. When she uses her elemental skill Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. Se ve raro en ella. Need to monitor her HP when using her skill.
You don't want it to be too low, but at the same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Naru Kamikariyama right, creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home the bacon. Tasty. It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such la primera parte no le presté mucha atención. But the feeling is Cuando mutual. explicó la elemental, ¿no se suponía que supuestamente iba a curar ella? They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Al final Although todos se enamoran, Shinobu has to bail them out of trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these Y new ahora más que characters. seguro nos van a mostrar los eventos. A lot there. Yeah, Sí, porque definitely no a queda lot. So, nuevo I código. think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code. Roll out the redemption code. Vamos con el segundo código. El primero no lo puse, perdón. Que me puse a hablar y no lo... WS, aunque yo creo que ya todo, o su mayoría ya los canjearon, pero bueno. Por las dudas yo los paso por el chat. KTV, WSC6. Uy, qué linda foto. La piola. Por eso la llamo la anilla para el verde. No me joda. A ver. Hasta ahora está piola. Ahora viene lo interesante, aparte de todo lo principal, que son los eventos. Esto es lo que va a tirar un poco de la versión. All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest Interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yenfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say, Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth of what happened back then. It turns out that this piece of history is also related to her origins. The mystery. Mystery. Yeah, the group will also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to survive together in what will definitely be a thrilling experience. So from what's been revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. Y eso esto es lo que me da más curiosidad. Yo pensé que cuando íbamos a desbloquear la cima íbamos a enterarnos de esto por el dominio que está el set justamente del Yaska. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 contaron un poco, pero quedó What's ahí. unique about this event is that after each round, you have to rearrange Aunque your party according to the suponíamos que era el domain's Electro rules. por For example, el set. in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Caves, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight.
So it looks like travelers will need to be prepared to face a variety of scenarios. Yeah, Okay, but I'm sure travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point. I know I gotta level up a lot of my characters. Está bueno que avisen esto de que tengan que subir. Si lo van a hacer más complicado en plan tipo el de las pociones, que fue la crítica, está bueno que avisen que hay que subir los personajes para la gente que se quejó que era muy difícil cuando no era muy difícil, sino que era era un poco más de la media, pero obvio, mucha gente lo quería hacer sin personajes subidos, sin coso, y ahí le cayó la crítica de que el evento era súper difícil y después de eso nos dieron todos los eventos re fáciles. Puro bufos y con personajes, con cualquier personaje lo pasan. Encima lo peor que la puntuación más baja es la que te dan lo más importante, que sea la protogema. Pero igual la gente se quejó y bueno. Supongo que tendrá que ver, algo será bueno para, ¿cómo se llama esta? Shelan, ¿no? Pero, porque no tengo arco, no sé qué arco ponerle. Oh, y otra vez estos cosas, ¿no? Darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm, and once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina Spike, bueno, me está gustando porque hasta ahora combates, bien. Monsters and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Attacks from monsters will disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice. Okay. As the event progresses through different phases, uses for the spike will also change. For example, the spike could release shock waves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Keep yourself alive! Yeah. I'm up! So, you guys remember how I said that Shinobu studied law in Liyue before? Well, to celebrate her graduation, we're holding a special event. The almighty A ver, los dos primeros están piola, porque es de lucha. Están piola. De combate. Yes, rhythm game. Un juego de música. Ya tenemos las arpas, tenemos el cosito, la guitarrita, el ukelele, y ahora tamborcito. Travelers will be receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. A ver. Alright, here we go. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Ok, básicamente como los otros, pero el tamborcito. Me pensaba que era un tambor más grande que lo que dice. Okay, so you gotta use two hands. Alright. I mean, some people do them one-handed, but I can't imagine doing that personally. Yeah, it's tough for me. We're seeing a lot of single notes. Yep, we got the taps and we got the holds. You got tippy taps so and the holds. And then we have the double notes too. You have to hold them down at the same time. Nice, multitasking. Faile. Le salía todo I'm really faile. loving this. Esa, míralo ahí todo.
This music is boppin'. I know, right? That's what all the kids say. Boppin'. Oh, tough, complicated. Oh, they missed one. No. No. A ver, no nos van a mostrar todo el evento, si lo vamos a tener que hacer. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. I'm into this. Igual mucho Filet, ¿ve? Perfecto. ¿Qué le pasaba? Igual yo también, si estuviera detrás de los dobladores a un personaje de estos, los programaría la misma tontería. No voy a mentir. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be playing the rhythm game on a variety of different devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. No va a ser los mejores eventos, sigue la misma línea del tambor, el ukelele y el arpita. Creo la lira y el otro no lo recuerdo, la guitarra. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. In this music game, travelers will have access to all 3 difficulties from the very beginning. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still be able to collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh? As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes with others, you will first be required to play the song and reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Okay. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Mecánica. Create a robot. Bet nobody saw that one coming. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total of 3 processes you must complete. Number 1, source material collection. Ya nos están hablando Number 2, también de Fontaine elemental mucho. charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity Pod. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a special furnishing that can perform all 3 animations. Ese me gustó. Oh, nice. Puedo ser During the arquero. event, travelers will be able to claim a total of 4 Aguirre. robots from test model vouchers. Pero, If, say, you were unable to produce Ahí the va. model you wanted, you can use the trade function to send requests and obtain the product model that you need. So, who's excited to make some robots? Yeah, I can't wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the new events in version 2.7. Dan piola. No son la gran cosa. A ver, la música es típica de coso. Este sí es medio random, pero... The system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the character talents menu, they can use the newly added talent reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. Mira, free And by pressing the attribute reference button in the character artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. The system designers wish to give everyone more intuitive data to Mira, esto para muchos los que tienen dudas. Está piola. Cool. Bueno, no sabe qué set. Bueno, también lo que pasa es que depende mucho del personaje, pero más o menos usas el set de crío completo.
La probabilidad normalmente no es algo que buscas mucho porque el mismo set te lo da, usas 2 de crío te da, entonces buscas más daño crítico, entonces esas cosas te van a aconsejar esas cosas. Lo que más se busca, ataque, daño crítico. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to Pero hearing it. volveré a la rajatetera al parecer. Supongo que sí, yo creo que no la desbloquearon porque iba a desbloquearse, digamos, en esta versión, pero bueno. Como se atrasó, nunca la volvieron a poner. Mira. Nunca me gustaron los pop, los de este estilo muñeco, nunca. Y hay una banda de personajes de anime, películas, series. Creo que dentro de todo es de las mayores colecciones que incluye tantos personajes, pero no me gusta, no me llaman. Lo de la cara con los ojos así, nunca me gustaron a mí. Funkos, ahí está, el estilo de Funkos nunca me gustaron. Último Kodai. Lo puse todo en minúscula. Dios. Lo estaba viendo. A ver si lo escribí bien. Ahora me equivoqué en algo, ¿viste? KT. Ahora sí. Bueno, a ver. Supongo que lo principal va a ser la misión legendaria. Tenemos la cita para conocer más a Cookie. Tenemos... ¿Qué más era? El evento principal este que va a ser de combate. No va nada del arco. Después tenemos también un evento de combate. Y bueno, por ahora lo último nos dieron lo más like, que sería lo de la música y lo de... For real? Robot. Yeah, but we actually covered a lot Muchos of content. protogemas en esta versión. Sí, eventos. No hay tantos como tal, pero sí, tenemos legendaria, tenemos las citas, tenemos... El evento principal es un evento. I love my little chibi. Adoro mi figura chibi. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction, so that's nice. And I'm really excited for people to meet Cookie. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. Bueno, el arco para los que juegan, sacan armas. El arco también está mal. I'm excited for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. Sí. Hola Lucy, ¿cómo andás? Bienvenida. Thanks for watching everybody, and we'll see y'all next time. Thanks everyone. Bye. Bye guys. Bye bye. Adiós. Vamos a poner pausa. A ver. Y los banners al final van a ser así, ¿no? Entonces, esperen, que me cargue, que no sé por qué no carga. Ah, porque no tengo play. Voy a bajar lo que sí le voy a bajar la carga. No. A ver. Mi plan actualmente va a ser tirar por Shelam. Algo bueno de lo que se viene. Sí, la verdad que así van a ser los banners que se vienen. Se viene primera fase Shelam, que va a ser un personaje bastante bueno. A lo que se está rumoreando, se rumoreaba antes y ahora se está hablando bastante de ella, que va a ser uno de los personajes meta, va a estar muy piola. Después tenemos a Ito, que tampoco es un buen personaje. Tenemos a Cookie. Pero bueno, mi plan es ir por Shelam. Si en el caso de que no la logro sacar, pierdo el 50-50 y tengo el asegurado, no voy a tocar este banner hasta saber que viene en la 2.8. Si veo que ninguno de los rerun que viene en la 2.8 me llama la atención, entonces agarro y le tiro al banner de Ito y a Cookie. Y me saco a Ito, que no lo tengo, y a Cookie, que tampoco, la nueva. Ahora, si en la 2.8 me ponen, por ejemplo, a Yoimiya, que me interesa, entonces digo sí. Tiro por Yoimiya y esquipeo a Ito y a Cookie. A Cookie más que nada la esquipeo porque si yo voy a tirar este banner con mi suerte, quemo el asegurado en Ito. Me sale un Ito seguro en la tirada 1. Seguro.
Después tenemos la historia principal, como vimos, tenemos la historia principal del pasado de, ¿cómo se llama esta? De Shelam, y tenemos también todo lo que pasó con el Shaxa, así que, y Shao, todo el pasado de Shao con el Shaxa, así que tengo curiosidad, eso es lo que yo más estaba esperando de Sima, y bueno, hasta ahora no lo podemos saber, bueno, hasta que salga la 2.7. Cookie me terminó de gustar, sí, me gusta su combo, sus cosas, pero ¿cómo se llama? No sé cuánto la voy a utilizar realmente porque no parece un personaje muy OP. La voy a llevar como hago con todos los personajes yo, que me los pongo por el mundo y ya está. Pero tengo que ver qué tan buena va a ser al final, porque al final aparentemente no cura. Yo justo esa parte si la he explicado no lo vi. Esta parte cuando tira todo, esto está piola igual, esto sí está bueno. Está bastante piola. ¿Se muere Xiao? No, no se sabe. No se sabe, no creo. En Genshin me suena que nunca se la van a jugar a matar un personaje de los principales o de los jugables. Lo máximo que vamos a tener va a ser un... ¿Cómo se llama este? Ay, se me fue el Teipei. Tepei. Lo máximo que vamos a tener es Tepei. O otro más fue hace poco. ¿Quién fue el que... ¿Quién fue el que se medio sacrificó? Hubo otra muerte, creo que hace poco. No, sí. No, nos mostraron lo de Val, que sería la hermana. Pero si matan a alguien, funan al Genshi. Ah, exacto, ese es el problema, es jugársela mucho. A ver, todo es una parte de que si, por ejemplo, la batalla de Kazuha y Shogun hubieran peleado, hubiese estado piola porque se hubiese quedado dado un toque oscuro, ¿no? Pero ahora matar así a Shao, no sé, puede ser. A ver, una parte descansaría, el pobre viene sufriendo años. Por más que lo mate en la historia, no quiere decir que no va a estar en el juego, digamos. Va a estar en el juego, vas a tener el personaje. Por un lado estaría bueno porque le darían paz a Shao, pero no sé, hay que ver. No creo que muera. Yo al menos no creo que muera. Pero bueno. Eh... Y bueno, los eventos son 4 en realidad, pero supongo que el principal, va a durar bastante. No va nada el arco. Eso sí, no va nada el arco. Que tengo curiosidad para quién va a ser bueno el arco. Ahora voy a ponerme a ver y a leer cositas a ver qué dicen del arco. Para quién va a ser útil, supuestamente. Así que, a ver, algo más. Bueno, tenemos la cita de Cookie, donde supongo que vamos a conocer la historia de Cookie, cómo conoció a la Acoso. Le tiene cariño a los personajes, exacto. Me ha funado. Creo que en esa parte dicen Cookie cura. No, justo en la parte que me oí. A ver, vamos a ver si puedo ver lo de Cookie. Es que no le presté. Justo estaba viendo lo de la espada. Estaba... Amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home the bacon. Tasty. It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have... A ver si lo veo. And it to monitor that'll heal friendly characters. Sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Aww, it's valiant. That's so sweet of her. It's selfless. ¿Por qué me hice el título? Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Artaki game. And that's nice. HP when you creo que justo en esa parte, pero no sé por qué se me fue. A lot there. Yeah. En la parte en la que habla, esta parte tiene esos títulos. You don't want it to Pero be es... too low, but at the same time, lower is also better. Sanctifying ring
she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass Esta parte ring no of tiene sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage. Al final no mostraron nada más, ¿no? ¿Viste? Porque siempre al último no mostraron nada más. Así que bueno, esto fue mi reacción a la 2. Al directo de la 2.7. Así que la verdad me gustó. Tengo curiosidad mucho por lo que pasó con el tema de Yao. El personaje de Shelan me gustó mucho. El personaje de Cookie me gusta, no está mal. Así que los eventos no están nada mal. Tenemos 2 de combate, 2 medio tranquilos. Así que bueno, vamos a ver cómo si vienen así en orden o cómo los van a sacar. Bueno, el principal va a venir el primero, ¿no? Pero bueno, así que hay que ver cómo viene la cosa. Bueno, por acá lo dejamos por hoy. Muchas gracias a todos. La verdad es que los que estuvieron hoy en el directo se agradece, como siempre. Sale Shanfei. Shanfei sí, aparentemente en la historia tendrá que ver. Bueno, en el evento tiene que ver. Y yo creo que la historia también, por ser medio, ¿cómo se llama? Adeptus, irán a ayudar a Yelana a ir a la cima. Pero bueno, en el banner supongo que en el 4 estrellas va a estar en alguno. Pero no anunciaron todavía. Pero más que seguro en alguno de los de 4 estrellas va a estar. Sea con Yelan o Yao o con Ito. Lo que más me gustó fue Yelan. Pero Yelan cuánta curva tiene para que vayan los frenos. Así que bueno, esperemos que te salga. Esperemos que esta vez sí, ¿no? Que no sea un bardo de pacotilla 2.0. Así que bueno, muchas gracias en serio a todos los que estuvieron acá en el directo. Como siempre, si les gustó, dejen su like, comenten qué les pareció, compartan que me ayudaría mucho. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video, cuando haga un nuevo directo. Por la tarde vamos a estar haciendo directos. Recuerden, esto lo hice porque quería dejar mi reacción a la versión después de esperarla tanto. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Y encima, ahora no sé si lo van a dejar así, pero ahora se empieza más tarde. 1 hora después de que llego del trabajo. Entonces puedo organizarme a hacer directos cada vez que sale la versión. Obvio, la de YouTube, la de Twitch la hacen a las 9, 10 de la mañana. No llego a verla porque estoy en el trabajo. Pero a partir de ahora, si la hacen a esta hora, se me hace cómodo venir del trabajo. Me llego y después puedo hacer el directo tranquilo reaccionando. Así que posiblemente se vienen más reacciones de los directos y cuando anuncian los personajes y todo. Obvio que le tengo que robar el setup a mi hermano, pero bueno. Así que muchas gracias a todos y bueno. Fede, cuídate, nos vemos en un próximo directo. Dale, los espero hoy a la tarde hoy hay directito, así que los espero. Muchas gracias a todos y me despido. Vamos a poner full cámara. Lástima, acá bueno, no sabía cómo conectar el chat. Acá supuestamente acá al costado tendría que salir el chat, pero bueno, supongo que lo tiene configurado mi hermano para que salga a Twitch. Tendrán que salir ustedes, pero bueno. Ya la próxima vez me voy a poner a configurarlo más yo y configurarlo a mi estilo. Así que muchas gracias, nos vemos, cuídense.